Primero que nada, nosotros somos el equipo número 8, nos tocó la página del 81 a la 92. Mi nombre es Mauro Castro Ambriz, soy integrante del número equipo 8, como lo mencioné, y yo les voy a dar la explicación de la página en especial, la 81 y la 82. Bien, vamos allá. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que después de estudiar, leer una reseña, leer un libro, algo, a la hora y media, ya no nos acordamos de nada? O al que al presentar un examen tenemos que estar ahí macheteándonos la información y después llegamos al examen y es como que se te olvidó todo. Bien, aquí el libro de psicología habla sobre el tema y menciona algunas sugerencias para tener una buena memoria o ejercitar más que nada la memoria. La primera sugerencia que dice es tratar de comprender. La verdad es que sí, esto a mí me funciona mucho al momento de estar estudiando, porque en vez de aprenderme lo que estoy leyendo, lo que estoy haciendo, me funciona más mejor comprender porque así ya sé cómo se hace, ya sé cómo se realizan las cosas y al momento de llegar a practicarlo, pues ya sé cómo se realiza, a pesar de que venga con otras formulaciones, otro desarrollo, yo ya sé cómo se hace porque, o sea, yo ya lo estudié, lo comprendí. Otra de las sugerencias que nos dice es repasar, repasa. Pues, ¿por qué? Principalmente porque la gente, mucha de la gente y muchos de nosotros, me incluyo, no tiene la costumbre de no repasar. Ya dice que entendió algo y después ya lo olvida, lo deja hacia un lado. Y la verdad es que a veces eso nos perjudica también en no tener una buena memoria. Lo conveniente es repasar, así sea 15 minutos al día. Más vale 15 minutos al día que 8 horas en un día. Imagínense un día antes del examen. Otra de las sugerencias es utilizar claves mnemotécnicas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, utiliza tus palabras clave. Si tienes un escrito de 3 hojas, haz uno de una hoja con palabras clave las cuales tú entiendas, tú denomines y te haga más fácil comprender y entender las cosas. Otra cosa es programa tu aprendizaje. Tienes que ponerte, ahora sí que es una disciplina que debes de tener, de agarrar para poder estudiar y así de esta manera comprender los demás de mayor manera los temas. De esta manera cuando llegues al examen pues ya no vas a tener, o sea, ya vas a, solamente lo que vas a hacer es llegar y contestar lo que ya has ido haciendo diariamente. Y última cosa es concéntrate, la última sugerencia es concentrarte. Concéntrate. Muchas de las veces y de los problemas u obstáculos que tenemos al estudiar es que nos desconcentramos fácilmente. Muchas veces estamos estudiando, nos hablan para comer, hay ruido en la zona y otras de las otras cosas más que nos distraen. Entonces es tratar de concentrarse, estar en un lugar cerrado donde no haya ruido para poder estudiar. Bien, ahora, ¿qué es el aprendizaje? Muchos de nosotros tenemos una idea de lo que es el aprendizaje, pero no ciertamente la definición correcta de lo que es. Aquí el libro menciona una palabra muy, o sea, una oración muy corta nos define el aprendizaje tal y cual. Dice, el aprendizaje es un cambio de comportamiento relativamente permanente como resultado de la experiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerden, una de las claves principales de tener una buena memoria es comprender. Vamos a comprender esta frase. El aprendizaje es un cambio de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es un cambio en nuestro desarrollo, un cambio en cómo nosotros nos desarrollamos frente a cierta situación. Y dice relativamente permanente, ¿por qué? Porque ya es para siempre. Cuando nosotros cambiamos ese comportamiento en nosotros, ya no va a volver, ya no puede surgir otro comportamiento, pero es hacia adelante, no hacia atrás. No vamos a volver a lo que ya, al comportamiento que habíamos tenido anteriormente. Por eso dice permanente, ya lo vamos a tener para siempre. Como resultado de la experiencia, pues es como esto proviene de que día a día trabajamos en ello y pues se va haciendo una experiencia que nosotros ya tenemos. En sí, esto es el aprendizaje. Hay que tener en cuenta y hay que tener muy en cuenta la diferencia entre aprendizaje versus desempeño. Una surge a partir de otra, porque por ejemplo, si te desempeñas bien, significa que aprendiste. O sea, si yo, ¿cómo sé que yo aprendí? Pues desempeñándome en hacer algo. Por ejemplo, ese es el ejemplo de los por qué nos ponen los exámenes.
Si nosotros aprendimos bien, se supone que nos deberíamos desempeñar bien en el examen. Por eso, si te desempeñas bien, significa que aprendiste. El aprendizaje solo se puede ver de la manera en que el desempeño haya cambiado en la persona. El aprendizaje solo se puede ver de la manera en que el desempeño haya cambiado en la persona. Aprendizaje simple y complejo. Aquí entran dos conceptos clave. Hay dos tipos de aprendizaje, el simple y el complejo. En el simple entran dos conceptos clave, que es la habituación y condicionamiento. La habituación es un proceso el cual establece cuando hay algún estímulo. O sea, al practicar este concepto se adquiere aprendizaje simple, es decir, eh, cuando nosotros estamos realizando algo, esto nos provoca en nosotros un estímulo. Hay algo que provoca en nosotros y esto amerita que nosotros aprendamos lo que estamos haciendo. Y el condicionamiento consiste en aprender a responder de forma automática a un estímulo. Por ejemplo, les pondré un ejemplo, ahí en el libro viene. Cuando nosotros vemos un anuncio o un logotipo de alguna cadena de comida, lo que nos viene a la mente de volada es tenemos hambre y se nos viene el producto que esta compañía o cadena de comida está vendiendo. Ese es un ejemplo de condicionamiento. Consiste en aprender a responder de forma automática a un estímulo. Nos dan esa imagen y nosotros de volada nuestro cuerpo responde a un estímulo. Por ejemplo, cuando vemos una película sentimental, nosotros respondemos a ese estímulo. ¿Por qué? Porque lloramos. Es un ejemplo. En el aprendizaje complejo se utilizan estos dos conceptos claves también, pero con más desarrollo, con un aumento de desarrollo de la persona. En el aprendizaje simple se utilizan de cajón estos dos conceptos, pero en el complejo también se utilizan, pero con más desarrollo. Y aquí la principal característica del aprendizaje complejo es que la persona se desarrolla en su sociedad, tiene un desarrollo social. La persona lo va adquiriendo y de esta manera tiene un aprendizaje más complejo. Solución de problemas. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas y la creatividad nos puede ayudar a resolver un problema de manera eficiente. En toda actividad humana está presente la cognición. La cognición comprende todos los procesos que nos llevan al conocimiento. El pensamiento supone la manipulación activa de las representaciones mentales. El pensamiento consta de tres componentes: los conceptos, las proposiciones e imágenes. Hola, mi nombre es Alan Magdiel Villarrera y en esta parte vamos a comenzar por las imágenes mentales. Las imágenes mentales son eventos que realmente no están sucediendo, sino que están en nuestra cabeza. Las imágenes mentales regularmente las utilizan las personas para mejorar el estado de ánimo, visualizar escenas positivas, aumentar su motivación imaginando, comprender instrucciones verbales y convertir lo que vemos en la mente en acciones. Razonar. Razonar es establecer relaciones entre ideas y conceptos. Se sabe que la forma en la cual nos sentimos afecta aspectos de la cognición, por lo cual nuestras emociones influyen directamente en nuestro razonamiento. Razonar no es sencillo, es por ello que la gente a menudo lo evita, aunque a diario las personas hacemos algo aún más difícil, que es la toma de decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones, como hacer la tarea o no, qué comer, e incluso yo al estar escogiendo las palabras que diré en esta clase lo estoy haciendo. Si nosotros decidiéramos todo de manera racional, cada elección sería fría, lo cual por lo general no es lo común, dado que nos dejamos llevar por corazonadas, presentimientos, opiniones de otros, etc. Las soluciones a problemas que podemos llegar a tener dependen enteramente del conocimiento que tengamos en nuestra memoria a largo plazo, ya que entre mayor sea el conocimiento, mayor será el número y la calidad de soluciones que podemos llegar a generar. Las estrategias de solución marcadas por el libro son: prueba y error. Es la más sencilla, es intentar una y otra vez hasta dar con la respuesta, aunque muchas veces no se llega a lograr. Algoritmo. Son reglas que podemos seguir para garantizar la solución. Lo podemos ver en las fórmulas que utilizamos en matemáticas, por dar un ejemplo. Heurística. Es simplificar los problemas, pero no por ello garantiza su solución. Esta depende de nuestra experiencia. Aquí se analizan los medios y los fines para la resolución de un problema. Creatividad. En este tipo de solución se busca innovar, romper con los paradigmas y romper con soluciones tradicionales. El proceso creativo se da en una serie de etapas y no en un destello como mucha gente cree. Las cuatro etapas de las soluciones creativas son: preparación. Regularmente la persona pasa un extenso tiempo tratando de encontrar la solución. Ya ha adquirido conocimiento indispensable. Incubación. La incubación se da cuando se deja de tratar de encontrar la solución.
Aunque el individuo esté en otros asuntos, el cerebro sigue trabajando en ello, de forma subconsciente o incluso en el sueño. Cabe mencionar que conlleva un considerable tiempo esta fase. Iluminación. Aquí sí dice que de un momento a otro se visualiza la solución que había estado buscando el individuo. Y por último, la revisión. Casi siempre se necesita trabajar aún más la idea. Solo cuando es evidente que funciona la idea es cuando se ha llegado al fin esperado. Buenos días, mi nombre es Ángel Fernando Mezquitic Rodríguez y voy a empezar a hablar del lenguaje y comunicación. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad para usar un conjunto complejo y rico en símbolos para comunicar información. Robert Barron nos dice que lo que verdaderamente nos separa de otras especies animales es el uso del lenguaje. La capacidad de usar un conjunto complejo y rico en símbolos para comunicar información. Aunque los miembros de todas las especies se comunican de alguna manera y algunos incluso pueden usar ciertos rasgos del lenguaje, la capacidad humana para hacerlo rebasa la de cualquier otro organismo en el planeta. Robert Feldman nos dice que el lenguaje no solo es vital para la comunicación, sino que está estrechamente relacionado con la forma en que pensamos acerca del mundo y lo comprendemos, puesto que existe un nexo sumamente importante entre el pensamiento y el lenguaje. Como acabo de mencionar, el lenguaje es a base de símbolos, pero para que un lenguaje sea considerado como tal, tiene que cumplir tres criterios. El primero es que la información debe ser transmitida por símbolos. El segundo nos dice que aunque el número de sonidos o palabras separados en un lenguaje puede ser limitado, debe ser posible combinar esos elementos en un número infinito de enunciados. Y el tercero nos dice que los significados de las combinaciones deben ser independientes de los ambientes en que se utilizan. Y si se cumplen estos tres criterios, se le puede llamar lenguaje a un sistema de comunicación. El lenguaje consta de tres partes, que son las fonemas, las morfemas y la sintaxis. Las fonemas son un conjunto de sonidos básicos que afectan el significado del habla y la forma en que utilizamos esos sonidos para generar significados. Las morfemas son unidades más pequeñas que conllevan significado. Y la sintaxis son las reglas acerca de las formas en que esas unidades pueden combinarse en enunciados. Todos los idiomas tienen reglas intricadas que regulan el orden en que se deben unir las palabras para comunicar un significado. Y es la semántica la que nos permite utilizar esas palabras para transmitir los matrices más sutiles. Y ya para terminar, Robert Feldman nos dice que a pesar de la complejidad del lenguaje, la mayoría de nosotros adquirimos los fundamentos de la gramática, sin siquiera estar conscientes de haber aprendido sus reglas. Muchas gracias. Vamos a ver que existen diferentes enfoques para explicar cómo se adquiere el lenguaje. Uno señala que obedece a los principios de reforzamiento y el condicionamiento. Aquí tenemos un ejemplo que viene en el libro que dice que un niño que dice la palabra mamá recibe cariños y elogios de su madre, por lo que se refuerza ese comportamiento y de ahí pasa a la repetición del mismo. Otro enfoque dice que existe un mecanismo innato para el aprendizaje del lenguaje. Sugiere que los seres humanos nacen con una capacidad lingüística que emerge como consecuencia del proceso de maduración. El cerebro humano posee un sistema neuronal, el mecanismo de adquisición del lenguaje, que hace posible la comprensión de las estructuras del lenguaje y proporciona técnicas y estrategias para el aprendizaje de las características exclusivas de una lengua materna determinada. Por lo tanto, el lenguaje es un fenómeno específicamente humano que se hace posible por la presencia del mecanismo de adquisición del lenguaje. ¿Cuál es la relación entre cognición y lenguaje?
La cognición influye en el lenguaje, pero por otra parte, el lenguaje afecta en ciertos aspectos al pensamiento y la cognición. El modo en que la información se almacena en la memoria y lo bien que se puede recuperar posteriormente se relaciona con el lenguaje. Podemos aquí decir que todas nuestras memorias y recuerdos están afectados por el lenguaje. El lenguaje puede ofrecernos una ventaja o obstaculizarnos incluso en áreas al parecer ajenas, como la eficiencia en las matemáticas. Bien, aunque el lenguaje no determina el pensamiento, este sí influye enormemente en él. Bien, motivación y emoción. El término motivación se refiere a los procesos internos que sirven para activar y guiar y mantener la conducta. Bien, comprender nosotros la conducta nos puede ayudar a entender las reacciones y el comportamiento de las distintas personas, el por qué reaccionan de esa manera, el por qué actúan de ciertas maneras. Y bien, la respuesta a las acciones que la gente realiza está en la motivación. Mientras la motivación es la fuerza que dirige el comportamiento humano, la emoción lo hace con los sentimientos que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Y aquí viene una frase de Feldman que es, las emociones no solo pueden motivar nuestro comportamiento, sino también reflejar un papel preponderante en nuestra vida. Y bien, un ejemplo que también menciona el libro que nos puede ayudar a entender un poco más la motivación y cómo funciona y afecta a la es, por ejemplo, en el libro viene esto, que un hombre pierde su mano en una máquina agrícola en el campo. Entonces él, pues, le corta la mano, pero él va corriendo a su casa. Durante el trayecto él siente las ganas de desmayarse, pero él sigue caminando, llegando, porque sabe que puede sobrevivir, y en poner su mano en hielo, y así se la podían reinsertar quirúrgicamente otra vez. Y aparte de que él también lo hacía por su familia, por sus hijos. Entonces llega y pues ya lo atienden, él abre la ambulancia y todo eso. Y en esto nos da a entender que la motivación primeramente es el impulso de querer sobrevivir, de querer seguir viviendo y también el querer seguir viendo a su familia, a sus hijos, el ir a trabajar, etcétera. Y eso es todo. Muchas personas se motivan y emocionan al, al obtener la necesidad de conseguir un logro que uno se propone a sí mismo y obtiene experiencia a través de las acciones que realizó para completar esas metas. Sin embargo, por el otro lado tenemos otro tipo de personas que se motivan por el no fracasar. Utilizan el fracaso para evitarlo y así motivarse a sí mismos. Cambiando de tema, las emociones son sentimientos que suelen tener elementos fisiológicos y cognitivos que influyen en el comportamiento. Muchas veces nosotros como personas sentimos emociones al recibir estímulos del exterior, del ambiente en el que estamos. Puede ser felicidad, tristeza, un suceso nos puede bajar los ánimos o subirlos. Pero, ¿para qué sirven? Entre las más importantes funciones están las siguientes. Prepararnos para la acción. Estas sirven como un puente que conecta los sucesos del entorno con la respuesta de un individuo ante cierta situación, como pueden observar en las imágenes. Dar forma a nuestro comportamiento futuro. Gracias a las emociones podemos obtener un aprendizaje que puede ser usado en el futuro para evitar ciertas situaciones que hayas sufrido similarmente en el pasado. Nos dan una idea diferente de cómo actuar. Cuando hablas con alguien o así y ves que o haces algo y sientes que no te sentiste satisfecho o triste al hacer cierta acción,
Esa experiencia te puede ayudar en un futuro para evitar acciones que te hagan sentir triste, preocupado, enojado o asustado. En la tercera, tenemos que ayudan a regular nuestra interacción social. Las personas muy fácilmente notan las emociones de los demás. Pueden notar si están feliz, triste, preocupado, etc., ya que estas son expresadas de forma corporal y verbal. Esto funciona como señal para las personas que te observan, y éstas puedan comprender cómo te sientes, y así delimitar sus acciones futuras. O sea, si, si alguien te ve triste, ellos pueden crear, antes de hablar contigo, una situación para evitar ponerte más triste o alegrarte. El que tú expresas tus emociones a través del cuerpo y con las palabras ayuda a los demás a entenderte de una mejor manera.